Mateo 5:31. Cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Amén. Bueno, pues usted puede ver el tema, ¿verdad? Mi Biblia dice Jesús y el divorcio. Yo solo le he puesto el divorcio, hermanos. Así que ese es el tema que nos toca esta tarde, meditar. Y lo vamos a hacer con ayuda de Dios, amados hermanos, ya que es un tema muy necesario, ¿verdad, hermanos? Cuando Pablo fue a la iglesia de Éfeso, se acuerda que estudiábamos Hechos 20, él les dice: yo no he rehusado de enseñarles todo el consejo de Dios. Por tanto, estoy limpio de la sangre de ustedes, les dice él, ¿verdad, hermanos? O sea, parte, hermanos, el maestro de la palabra de Dios o el predicador de la palabra de Dios es predicar todo el consejo de Dios, toda la palabra, toda la Biblia. Raramente se escucha un mensaje como estos, hermanos. La primera vez que yo comencé a predicar fue en agosto del 2010, hermanos. Y en todas las veces que he tenido el privilegio de predicar, o en un año y medio, un poquito más que llevamos acá, nunca he predicado este tema, hermanos. Porque es un tema que casi siempre los predicadores tratan de evitar. De que, hermanos, aún los comentaristas, cuando escriben comentarios sobre estos pasajes bíblicos, si usted mira, muchos lo evaden o hablan muy poco sobre esto. Y es verdad que a veces es difícil de aplicar, difícil quizás de aceptar, o difícil de entender. Pero también, hermanos, ha habido mucho legalismo. Como los fariseos ponían cargas sobre los hombres que ellos no podían llevar, se ha puesto cargas sobre personas de que la palabra de Dios nunca ha puesto. Hay personas que se sienten culpables de cosas de las cuales ellos no son culpables ante los ojos de Dios. Son cargas que los hombres han puesto. Así que hoy vamos a ver, hermanos, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Los jóvenes, presten mucha atención, porque el día de mañana ustedes se van a casar, para que vean la seriedad del matrimonio. Los casados, hermanos, Pablo le dice: estás ligado a una mujer, procura no soltarla, que nuestros matrimonios sean fortalecidos por este mensaje. Lo tenemos, hermanos. También fue dicho, les dice Jesús. ¿Se acuerda que decía: oíste que fue dicho, pero yo os digo, dice Jesús? O sea, los fariseos enseñaban una cosa. Oíste que fue dicho, también fue dicho, dice aquí: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. O sea, el que repudiaba a su mujer, el que le daba carta de divorcio, a su mujer, por otra causa que no fuera fornicación, hacía que ella adulterara, y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. Puede sentarse, hermanos. Hermanos, pues esta es la bendición de estudiar la palabra de Dios de una manera sistemática, como le llaman predicación expositiva, donde, hermanos, estudiamos la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo es lo que estamos estudiando. Y el Señor Jesús, en sus enseñanzas, hermanos, básicas, en sus enseñanzas bases para sus discípulos, en sus enseñanzas importantes, como estudiamos que les enseñó del infierno, que les enseñó las bienaventuranzas, que les enseñó que Él vino a cumplir la ley, que Él vino a aplicar la ley. Y Él les enseña cómo se aplica la ley, hermanos, en cuanto a la ira, en cuanto al adulterio con codiciar que dijimos, y hoy, hermanos, en cuanto a este tema del divorcio, de lo cual, hermanos, pues rara vez se escucha, como decía, hermanos, aún cuando yo iba al instituto bíblico, hermanos, pues nunca nadie tenía el valor de dar una posición, hermanos. Y es que en estos tiempos la verdad, los predicadores se han vuelto, hermanos, aguados o con poca enseñanza, hermanos, con poca instrucción en la palabra de Dios, hermanos, y casi siempre tienen que ir para encontrar comentarios uno a hermanos de hace 100 años, en la gran mayoría, y muy pocos en nuestros tiempos, hermanos. Para preparar este mensaje yo estudié algunas posiciones, por ejemplo la de los reformadores, hermanos, en la Confesión de Fe de Westminster, y a la cual voy a citar. También estudié la posición de las Asambleas de Dios sobre este tema, hermanos, y encontré de que la Confesión de Fe de Westminster y las Asambleas de Dios tienen la misma posición. O sea, las Asambleas de Dios, que son solamente 100 años que tienen, hermanos, copiaron o siguieron la misma posición, hermanos, en los reformadores. Estudié los comentarios del hermano John MacArthur y Martin Lloyd Jones. Todos, hermanos, estos hermanos están en unanimidad, creen lo mismo.
Y yo también creo lo mismo que todos los hermanos que acabo de mencionar, hermanos. No porque ellos me enseñan, sino porque yo primero lo estudié, saqué mis conclusiones, luego vi lo que estos hermanos enseñaban y hermanos, vi de que históricamente es la misma interpretación que se ha dado. Ahora, llegan algunos hermanos en minoría dentro del pueblo evangélico, hermanos, que creen algo diferente a lo que vamos a estudiar hoy. Con esa introducción, amados hermanos, es muy importante estudiar este tema. Porque las estadísticas en Estados Unidos, hermanos, que es el país en el que nosotros vivimos, pero sin lugar a dudas en Latinoamérica también es muy alta, hermanos, sobre los divorcios. Y el divorcio también, hermanos, causa mucho dolor a las personas que lo sufren. Y muchas heridas también, hermanos. Por tanto, es mucha importancia, hermanos, estudiar estos pasajes bíblicos. Recordando las palabras, tiene usted Mateo en su capítulo 5, en el versículo 19, que Jesús dijo: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas el que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo, si vuestra justicia no es mayor, o sea, si nuestra justicia no es mayor que lo que enseñaban los escribas y fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos, amados hermanos. De ahí la importancia, el compromiso mío, ¿verdad? Hoy, hermanos, de que un día voy a estar delante de Dios por todas las predicaciones, hermanos, que he dado. Pero también, hermanos, su compromiso de obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Y el mío también, hermanos, de obedecer lo que la palabra de Dios enseña. Ahora, hermanos, cuando uno quiere entender lo que un versículo bíblico dice, lo que uno tiene que hacer al leer la Biblia es leer su contexto. Y también, hermanos, por medio de historiadores que Dios en su providencia permitió que existieran, hay que ver cómo era que ellos creían en ese tiempo que se aplicaba el divorcio. Hay que ir al contexto histórico, hermanos. Hay que ver qué es lo que esta gente había escuchado, oíste que fue dicho. Y es que en Israel, hermanos, en aquellos tiempos habían dos ramas de pensamiento acerca del divorcio. Habían dos posiciones. Habían dos escuelas de rabís que eran maestros judíos que les enseñaban dos diferentes cosas. Una de ellas, hermanos, era la que se conoce como la escuela Shammai. Este era un rabí que les enseñaba a la gente, a sus discípulos. Y en Israel, hermanos, había una gran cantidad de personas que creían que no se podían divorciar de su esposa, excepto por inmoralidad sexual. O la esposa no se podía, en aquel tiempo solo el esposo podía dar divorcio, ¿verdad? En nuestros tiempos ya se aplica, la esposa no se puede divorciar de su esposo por ninguna razón, excepto una falla moral de inmoralidad sexual en el matrimonio. Esa era la posición del Shammai que ellos tenían en aquellos tiempos. Pero había otra, más popular, en especial con los fariseos. Era la más popular en aquellos días. Hillel se llamaba, hermanos, este rabí. Él interpretaba, hermanos, en Deuteronomio 24, si quiero que Daniela lo ponga en la pantalla, este pasaje de esta manera: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella y no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, hermanos, Shammai y de estos hermanos habían interpretado que una cosa indecente era una inmoralidad de parte de la mujer. Mientras que los otros, Hillel y todos los fariseos, y era lo que más escuchaba la gente, era que una cosa indecente era, por ejemplo, que la esposa le contestara al esposo. Increíblemente leí de que en aquellos tiempos aún si le quemaba la comida, le daba carta de divorcio y la echaba fuera de la casa, hermano. Y ellos habían interpretado este pasaje tan mal que, dejando esto en la pantalla, yo quiero que en nuestras Biblias vayamos a Mateo 19, porque ahí es donde Jesús nos lo enseña más adelante. Y Jesús sabía cuál era la verdadera razón por la que dejaban a sus esposas. Jesús dijo en el contexto de lo que acabamos de leer, que el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. La mayoría de ellos, hermanos, algunos tenían dos esposas, otros que solo podían mantener una, se dejaban a una para tener a la otra. El Señor sabía que era un problema de pecado hermanos. Miren Mateo 19, lo tenemos. El versículo 3, vamos a usar esto y vamos a usar la pantalla también.
Entonces vinieron a él los fariseos, a Jesús, para tentarle, hermanos, diciéndole, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Ahí podemos ver qué es lo que ellos pensaban. Esa cosa indecente ellos lo habían cambiado a cualquier causa. Ya me cansé de mi esposa. Ya no me entiendo con mi esposa. Ya se murió el amor con mi esposa. Ya estoy aburrido de mi esposa. Me gusta otra mujer que no sea mi esposa. Y todas estas razones, mi esposa cocina feo, ellos la dejaban a la mujer. Y Señor, sabiendo cómo eran de malvados, hermanos, Moisés les da aquí, les permite divorciarse para proteger a la esposa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Así que la ley les permitía poderse casar con otro hombre. A estas mujeres que eran dejadas por estas causas. Porque si cometían adulterio eran apedreadas también, hermanos, de todas formas, en aquellos tiempos. O el hombre que cometía adulterio también iba a ser apedreado. Ambos. Cualquiera que fuera encontrado haciendo eso era apedreado en Israel. Así que, hermanos, miren en Mateo 19, cuando le preguntan esto a Jesús, él respondiendo les dice, no habéis leído. Y no solo esto, sino que Génesis, el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo. Dios hizo al hombre y a la mujer para que se casasen, para que llenasen la tierra, dice la Biblia, ¿verdad? Para que tuvieran hijos y llenaran la tierra, hermanos, de seres vivientes. Esa era la voluntad de Dios. Y dijo el versículo 5, por esto el hombre dejará a su padre y su madre. Otra vez, lo que yo he dicho muchas veces, ¿verdad, hermanos? Nuestros bebés dependen de nosotros para todo, perdón. Pero luego van creciendo y se van independizando, ya comen por sí mismos, ya se bañan por sí mismos, ya trabajan por sí mismos, se valen por sí mismos, se van de la casa, se tienen que ir de la casa, se tienen que casar con alguien, hermanos, por lo cual los papás tenemos que estar orando mucho. Me gusta lo que dice Paul Washer, desde que supe que era niño o era niña. Si era niño, ya comenzaba a orar por su esposa. Si era niño, desde ese momento comenzaba a orar. Si era niña, comenzaba a orar por su esposo. Hermanos, esa es la voluntad de Dios para nosotros los papás. Porque hay lobos rapaces allá afuera, hermanos, la verdad. Hay hombres, hermanos, que aparentan una cosa. Y por eso es necesario orar. Y por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Yo por eso no creo en el matrimonio arrebatado, hermanos. Porque ya me enamoré, en un mes me caso con ella. Siempre, hermanos, que yo he visto esto, siempre van hacia el fracaso eso, hermanos. Es una decisión que no se puede tomar apresuradamente, hermanos. Como dice Josué Irión, la prisa no es del diablo, la prisa es el diablo, hermanos. Andar de prisa, que sabemos que es lo que al diablo le gusta de las personas. Así que, hermanos, dice, dejará el hombre a su padre y su madre, que es la voluntad, ¿verdad? Para que hagan su matrimonio, hermanos. Por eso los papás ya no se pueden meter después. Pueden dar consejos si ellos le piden, pero ya ellos, hermanos, tienen que ser una sola carne, dice la Biblia. Y esto vamos a ver qué significa el día de hoy, hermanos. Así que ya no son más dos, les dice Jesús. Jesús los lleva al propósito original de Dios, sino que son una sola carne. Por tanto, aquí está la voluntad de Dios. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, hermanos. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a darle carta de divorcio y repudiar? ¿Qué pregunta? Y ahí, ¿verdad? Yo creo que hasta cualquiera hubiera hecho esa pregunta al Señor. ¿Y por qué dijo esto Moisés ahí? A eso es que ellos se referían. ¿Por qué es que Él les permitió darle carta de divorcio entonces? Jesús dice, Él les dijo, el versículo 8, por la dureza de vuestro corazón. O sea, por su pecado, hermanos. Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres. Pues al principio no fue así. Ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era que se casaran, que nos casáramos y que no nos separáramos más hasta que la muerte, hermanos. O sea, Dios nos separase por medio de la muerte. Es hasta ahí que Dios quiere que termine el matrimonio. Que lo que Dios unió no lo separe el hombre, hermanos. Esta es la voluntad de Dios. Aún, hermanos. Olvidando por un segundo, ¿verdad? Dejando a un lado por un segundo aún los principios bíblicos, solamente viéndolo desde un punto de vista psicológico, cuando los padres se divorcian y hay niños pequeños, siempre los niños sufren las consecuencias, hermanos. Aún viéndolo desde un punto de vista,
también emocionalmente hay un gran daño, hermanos. Así que la voluntad de Dios es que se unan y permanezcan juntos para siempre, hermanos, en el matrimonio. Amén. Así que, hermanos, esa era la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, leamos esto un poco más para leer todo lo que dice aquí. Ahora, le dio carta de divorcio, ¿verdad? Por otra razón. La mujer sale, se casa con alguien más. Pero si la aborreciere, ahora recordemos que este es el Antiguo Testamento, hermanos, por un segundo. Si la aborreciere este último con el que se casó y también se divorcia de él, de ella, este segundo hombre, y le entregara en su mano esa carta y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto también el segundo esposo que la tomó por mujer, no podrá otra vez su primer marido. O sea, en aquel tiempo cuando se divorciaba ahí terminó. No la podía volver a tomar. El que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. Después de que la hubo envilecida. Porque es abominación delante de Jehová. Y Dios le dijo a Israel, no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esa fue la posición de Dios en la ley en aquellos tiempos. Ahora cuando Jesús viene y le preguntan esto, hermanos, y por qué él le podía dar, él dice que solo por causa de inmoralidad sexual, de fornicación, de infidelidad, como lo traducen algunas traducciones, es la única razón que él dio. Así que el Señor, hermano, se va con la interpretación de la escuela rabínica, el Shammai, como se llamaba en aquellos tiempos, hermanos. El hermano John Piper dice estas palabras: siéntete libre de dejar a tu esposa cuando Cristo deje a la suya. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dijo este hermano esa frase que me gustó tanto? Siéntete libre de dejar a tu esposa cuando Cristo dejó a la suya. Porque Cristo, a los cristianos nos llama a amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, hermanos. Como nuestro hermano Gilberto nos enseñó aquella vez, Él es paciente con nosotros. Él nos perdona, hermanos. Él nunca nos deja. En Hebreos 13:5 Él dice, yo nunca te dejaré y yo nunca te abandonaré. Por tanto, la voluntad de Dios es que nosotros no dejemos a nuestras esposas. Que no sea que miremos a otra mujer y, bueno, me voy a divorciar, se murió el amor, me siento aburrido. Eso que se siente aburrido le va a pasar con la siguiente, y le va a pasar con el siguiente, y le va a pasar con el siguiente. Nunca va a pasar. Oh, de que ya nos peleamos, se va a pelear con el siguiente, y se va a pelear con el siguiente, y eso no va a terminar. Porque el hombre es pecador. Y luchamos contra el pecado todos nosotros. Así que el Señor no da, hermanos, salida al matrimonio. Hermanos, cuando nos ponen ese lazo, cuando estamos al frente, un lazo alguien está atado, ¿verdad? Antes estábamos atados al pecado. En Romanos me gusta cómo lo dice la Biblia. Antes estábamos casados con la ley, con el pecado. Casados con Él. Cuando Cristo murió en la cruz y nosotros venimos a Cristo, nosotros hemos muerto al pecado. Ya no estamos casados con el pecado y nos venimos a casar con Cristo Jesús. Es lo que enseña la Biblia en Romanos 7. Así que, hermanos, nosotros no podemos dejar a nuestras esposas. Porque el matrimonio es un compromiso, hermanos. Y el matrimonio es un pacto, como vamos a leer en otro pasaje de la Biblia, que es consumado por la relación sexual por medio de la cual dos vienen a ser una sola carne. Hermanos, cuando dice la Biblia que son una sola carne, como vamos a leer más adelante en otro pasaje, está hablando de la unión matrimonial. Por eso, hermanos, la Biblia prohíbe, hermanos, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Porque, hermanos, cuando usted se une a una persona, usted ha venido a ser una carne con esa persona. Quiero que hermana Daniela ponga 1 Corintios 6:16. Aquí había un problema, hermanos. Y yo sé que los hermanos que estudiaron en el Instituto Bíblico saben que ahí había mujeres rameras, había un gran templo pagano, había prostitución religiosa. Y algunos hermanos habían caído en ese pecado. Y Pablo les dice, no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán ¿qué? Una sola carne. Entonces, hermanos, por eso es de que el que ha sido infiel a su esposa, uniéndose a otra mujer, él ha roto el pacto de ser una sola carne y se ha hecho una sola carne con alguien más. Igual, una mujer que le es infiel a su esposo, ella ha roto su pacto, su compromiso. Ella había sido infiel a su promesa que se ha hecho en el altar o en una corte también. No tiene que casarse en la iglesia uno, ¿verdad, hermano?
Las autoridades son siervas de Dios, dice el apóstol Pablo. Hermanos, cuando uno se casa se ha hecho una promesa de fidelidad, la cual no se puede romper. Un hombre y una mujer, ¿verdad?, nuevamente ha llegado a ser una carne con alguien más. Y ha pecado, y ha desobedecido el pacto que han hecho delante de Dios. Por eso Jesús solo permite el divorcio por esta causa, hermanos. No hay otra razón por la cual el Señor permite el divorcio. Malaquías 2:13, si nuestra hermana lo puede poner. Aquí vemos, hermanos, otra vez al Señor tratando con este problema. Y aquí mire lo que nos dice la Biblia, hablando de Israel. Otra vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas de llanto, porque por sus pecados, ¿verdad? Si usted lee el libro de Malaquías, ellos estaban haciendo un montón de cosas malas. Imagínense que viene al altar llorando y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, dice el Señor, que ellos le traían, para aceptarla con gusto de vuestra mano. ¿Y cuál era la razón de este enojo de Dios? Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado. O sea, el Señor es testigo cuando nos casamos. ¿Ve que aún en la corte se llevan testigos? En mi caso hubo un montonazo de testigos. Aquí hay hermanos que fueron testigos. Pero más importante, ¿sabe quién fue testigo en ese momento? Dios, hermanos. Y en mi caso, yo sabía bien lo que estaba haciendo cuando me casé, porque ya conocía la Biblia. Una cosa es alguien que en el mundo haya hecho las cosas y se divorció y pecó y todas estas cosas, y luego viene a Cristo, hermanos, sus pecados son borrados, porque el único que no se perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermanos. Pero una cosa diferente era un caso como yo, que yo ya había nacido de nuevo, yo ya conocía al Señor. El Espíritu de Dios me había salvado. Yo ya no estaba cegado por el pecado. Yo ya podía ver bien. Y yo conocía la Biblia. Y yo conocía lo que la palabra de Dios decía. Y por eso, hermanos, yo no me fui tan rápido de un solo. Por ejemplo, cuando hablaba con Stephanie, yo oré, tomé un año de oración, hermanos, para formalizar, ya bien formal el noviazgo. Y al año, creo que al año y algo, ya le di el anillo de matrimonio. Y después nos casamos, sabiendo yo claramente qué es lo que yo estaba haciendo, hermanos. Igual, todos, algunos de ustedes no lo sabían, pero lo saben, como ya lo saben, ya están amarrados, hermanos. Y los jóvenes saben la seriedad del matrimonio. Pero es bonito, ¿verdad, hermanos? No queremos que ellos se aflijan con el matrimonio. Porque casi siempre lo que el diablo le gusta hacer es hacer tan negativo el matrimonio que ya en estos días la gente no se quiere casar y quiere vivir en fornicación. Y eso es mucho peor. Mucho peor. El que haya esposa, el que encuentre esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. No es bueno que el hombre esté solo, dice la Biblia. Es mejor estar casado que estar solo. Claro que sí. Sé que hay algunos que dicen que no, pero hermanos, es mentira. Todo hombre soltero quiere estar casado, excepto el que tiene el don de continencia o el que ya nació así. Algunas personas nacen para no querer juntarse con nadie y les gusta vivir solas. El Señor lo explica en este pasaje también. Pero para el hombre natural, normal, el más común, no es bueno que estemos solos, hermanos. Porque cuando nos casamos, como le dice aquí, Jehová testiguando entre ti y la mujer de tu juventud. Y estos hombres contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Ha sido su compañera. Con Stephanie, otra vez de los apodos, ¿verdad, hermanos? Con Stephanie nos decimos un apodo que nos aprendimos en Florida cuando fuimos, hermanos, de luna de miel, como hayan bastantes de Australia. Y se decía mate para todos, hey mate. Y yo se lo digo pensando en eso, hermano. Compañera. Somos compañeros, hermano. Eso es la promesa que se ha hecho en el altar. Y aún, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué decimos cuando estamos ahí? Que cuando haya dinero, que cuando no haya dinero, que en la enfermedad. El compromiso es en todo, hermano. El compromiso que se hace, hermanos, es ser compañero de todo. Y yo pienso que esto es un poquito como los papás, hermanos. Los papás nunca van a dejar de ser papás, aunque se enoje uno con ellos, aunque pase esto. Son familia, hermanos. Cuando usted se casó, eso ha venido a ser su esposa, hermanos. O su esposo para las jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no hay amén, hermano?
Solo por el Evangelio de prosperidad y amén en estos días. Amén, amados. Hace que están atentos a la palabra de Dios, hermanos. Así que, amados hermanos, aquí nos sigue diciendo, no hizo él, después hablándoles a esta gente también en Malaquías, no él hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu en el Señor. ¿Y por qué no? ¿Por qué uno? Hace la pregunta. Ahora Dios le dice esto a Israel, que Dios buscaba una descendencia para él. Porque, hermanos, si usted lee lo que pasaba en el libro de Esdras, ellos habían dejado a sus esposas porque se iban tras las mujeres paganas. Porque las mujeres paganas practicaban pecados y rituales, y eso es lo que a los hombres les atraía, y dejaban a sus esposas israelitas por irse tras estas mujeres. Y Dios les dice, no, yo quiero que estén con las israelitas porque yo busco una descendencia para mí. ¿Cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Jóvenes, cásense en el Señor. No se unan a yugo desigual. Una cosa es que se case y luego uno venga a Cristo y el otro no. Es diferente. Y el Señor bendice a esa familia, dice la Biblia, aunque solo uno sea cristiano. Pero otra cosa es ustedes ya sabedores de la palabra de Dios. No se unan a yugo desigual. No porque yo lo diga, porque Dios lo dice en su palabra. Y nadie los ama como Dios. Nadie les quiere el bien como Dios. Me pongo a pensar, imagínense me hubiera casado con una mujer que no fuera cristiana, le diera cólera cuando me vea que yo subo para orar en las mañanas. Le enojara, hermanos, verme con una Biblia, me estorbara para buscar a Dios. Y esa es la bendición, hermanos, de casarnos en Cristo Jesús, que hay un apoyo espiritual. Así que sigue diciendo, hermanos, perdón, hermana Daniela, regrese al otro. Guardaos en vuestro espíritu, hermanos, guardémonos en nuestro espíritu, en lo más íntimo. No seamos desleales con nuestras esposas, hermanos, la mujer de vuestra juventud en este caso. El siguiente hoy sí, hermana Daniela, porque Jehová, Dios de Israel, y aquí dice que Dios aborrece cuando sucede eso. Aborrece cuando un hombre simplemente deja a su esposa porque quiere otra. Aborrece cuando un hombre, hermano, simplemente le es desleal a su esposa como en eso. Aborrece el repudio. Y al que cubre de iniquidad, dice, su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Dios aborrece al que cubre de iniquidad sus vestidos. En Apocalipsis simbólicamente dice que se nos van a dar ropas blancas en aquel día. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Dios no quiere esto. Hay otro pasaje más que voy a poner, Proverbios 6, para que veamos la seriedad de este pecado, de ser infiel en el matrimonio. Y nos hace unas preguntas que son tan obvias. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Hermanos, ¿ustedes se imaginan que yo me voy a meter a un horno sin quemarme? ¿O que yo voy a agarrar la plancha y me la voy a poner en la cara sin que nada pase? No. Y así hay hombres que pecan y no quieren que les pase nada. Eso es lo que nos dice la Biblia aquí. En estos tiempos, hermanos, quieren pecar y hay algunos falsos cristianos que juegan con la gracia de Dios, que pecan y luego no quieren que haya consecuencia. Eso no es lo que la Biblia enseña. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Claro que no. Sigue diciendo el siguiente versículo. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Y dice, no quedará impune, ninguno que la tocare. O sea, no se va a quedar sin su castigo. No tienen en poco, y ahí esta sociedad, vea, tenían en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito porque tiene hambre. O sea, había gente que robaba porque ya tenían gran hambre. Y lo tenían en poco. Pero sigue diciendo. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces por lo que la ley, hermano, si robaba tenía que pagarlo 7 veces lo que había robado. Terminaría perdiendo todo lo que había en su casa. Mas el que comete adulterio, dice, es falto de entendimiento. Y dice que el que hace ese pecado corrompe su alma, hermanos. Y sigue diciendo el siguiente versículo. Heridas, vergüenza es lo que va a hallar. Y no solo él, no solo heridas a la mujer, también heridas sobre todo a la persona inocente, hermanos. A los hijos de la persona inocente también. Y su afrenta nunca será borrada.
Y yo sé, hermanos, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es verdad. Pero el daño que hemos hecho al matrimonio, eso va a quedar, hermano. Se van a perdonar, es verdad, pero ya no va a haber aquella confianza, hermanos. Porque se ha hecho algo que dice aquí, mire cómo lo explica. Su frente nunca será borrada porque los celos son el furor del hombre. No perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques dones, hablando aunque le dé dinero para que lo perdone. Así que, hermanos, estos pasajes son tan fuertes, pero nos enseña, hermanos, que el que comete adulterio ha llegado a ser una carne con alguien más, ha sido infiel a su compromiso y ha hecho un daño terrible, hermanos. Recuerdo en un trabajo que yo tenía, cuando era bien joven, había un anciano afroamericano que él me contaba que le gustaba jugar golf. Yo le digo, ¿y por qué le gusta jugar golf si es tan aburrido? Y él me decía, él me comenzó a contar toda su historia de cuando su esposa lo dejó, se fue con otro hombre, él se quedó con sus hijos y hermanos, ella se fue y él dice que él estaba tan dolido, él estaba tan enojado, él estaba tan lastimado que él cuando iba a jugar golf dice que sentía que eran los únicos momentos que él se podía desahogar de aquel dolor. Digo todo esto, hermanos, para que pensemos, si de verdad amamos a nuestras esposas, ¿cómo vamos a poder llegar a causarle tanto daño y tanto mal? Si el amor de Cristo mora en nosotros, ¿cómo vamos a poderle hacer semejante maldad a nuestras esposas? O las esposas al esposo, hermanos. No podemos, amados hermanos, no podemos hacer tal maldad y herir y lastimar a alguien. Porque esa es una herida profunda, amados hermanos, como nos enseña la palabra de Dios aquí. Ahora en Mateo 19, lo tenemos, hermanos, el versículo 9. Dice el Señor Jesús, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, otras versiones dicen excepto, que es lo que viene significando esta palabra en el griego, o sea, el que se divorcia de su esposa, el que le da carta de divorcio a su esposa, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, hermanos, fornicación. Yo sé que cuando uno recién comienza en la iglesia le enseñan adulterio es casado, fornicación es no casado, pero cuando uno ya ve el griego original, fornicación se usa, hermanos, aún en la Biblia, hablando de casos casados. Muchas veces se traduce como infidelidad, inmoralidad sexual. Hermanos, esa palabra abarca todo. Y es la palabra que usa nuestro Señor Jesús para hacerles ver que ese era el peor pecado que se puede cometer en un matrimonio. Y otra vez, hermanos, los jóvenes, ¿verdad? Se casan y... No, pero es que esta mujer cuando éramos novios era bien tranquila y hoy está tan enojada. No es razón para que la deje. Porque usted se comprometió con todos sus defectos a estar ahí. Es que ese hombre es bien haragán, mantiene toda la casa sucia, solo ahí quiere. No es razón para divorciarse. Y yo sé, hermanos, de que esos son problemas suaves, pero quizás hay más duros. Y por eso otra vez, jóvenes tienen que orar mucho. Papás tienen que orar mucho. Y ver los frutos. Y es verdad que a veces el enamorado está ciego. Escuche las voces de los que están a su alrededor. Cuando le dicen cosas. Porque ellos ven cosas que usted no mira quizá. Ahora, hermanos, algo bien delicado es, en mi caso, ¿verdad? Preferiría que el joven mejor se acercara a su papá, a su mamá, a pedirle el consejo y no a mí, porque yo no puedo decir, no, te cases con tal persona, por ejemplo, que estén los dos en la iglesia. Yo no puedo hacer eso, hermanos. Yo no puedo tomar favoritismos. Yo lo único que puedo hacer es leerle lo que dice la Biblia y haga usted su decisión, hable con su papá si quiere, tome usted su decisión. Yo no le puedo decir con quién se va a casar tampoco, hermanos. Así que yo tengo que ser muy cuidadoso de mi parte, pero ustedes que son papás, pueden decirles, hermanos, con más libertad, cosas que yo no les puedo decir. Así que jóvenes, escuchen sobre todo el consejo de sus papás y lo que yo les pueda predicar de la Biblia también, hermanos. La palabra de Dios es lo más importante y luego el consejo de sus papás también. Así que, hermanos, el Señor Jesús deja solo lugar a esto, hermanos.
Porque otra vez, el que ha roto, el que ha cometido fornicación, se ha unido con otra persona, ha roto el pacto matrimonial. Si alguien se divorcia de su esposa porque le gusta a alguien más otra vez, ¿verdad? Eso no puede ser. Ahora, hermanos, quisiera, ya casi para concluir, leerle el comentario de la Biblia Reformada, la Confesión de Fe de Westminster también, porque me gusta tanto cómo ellos lo ponen, hermanos, y lo escriben, y de todo lo que leí, esto fue lo que más me gustó. Como le digo, si usted quiere buscar, por ejemplo, para buscar más información, por ejemplo, ponga Asamblea de Dios en Google, busque, hermanos, lo que dice en creencias, luego hágale clic donde dice divorcio y nuevo matrimonio, y ellos lo explican bien también con las palabras en griego. Pero la que a mí más me gustó, y digo esto, hermanos, para que veamos de que dentro de los movimientos cristianos, hermanos, hay una unidad en esto. Si bien hay algunos, ¿verdad? Como ejemplo, un hermano que yo aprecio y me encantan sus predicaciones, John Piper, él piensa diferente, hermanos, a lo que yo voy a leer hoy, pero yo creo que la palabra de Dios es bien clara. Hay algunos hermanos que piensan de que si están comprometidos y se da cuenta de que la persona le es infiel, solamente ahí puede romper el compromiso y seguir adelante, pero que casados nunca se puede divorciar, nunca se puede romper el compromiso. Pero otra vez, esa es una minoría, hermanos. Creo que bien claramente Jesús aquí está hablando del matrimonio, de personas ya casadas. Aún en la ley hablaba de personas ya casadas. Y quisiera leerles esto, hermanos. Si se concede el divorcio, donde Dios no lo hace, entonces la pareja sigue casada ante los ojos de Dios. Por tanto, el contraer matrimonio con una persona que se ha divorciado ilegítimamente constituye entrar en una relación de adulterio. Hermanos, como el hermano Martin Lloyd Jones explica tan claramente también, si viene alguien a mí que viene y me dice, yo ya no me entendía con mi esposa, me aburrí de mi esposa y la dejé y me voy a casar con otra mujer, yo no lo puedo casar, hermanos. Porque ese hombre sigue casado ante los ojos de Dios con su primera esposa, porque la quiere dejar por otras razones, hermanos. No sé si me di a entender en ese punto, hermanos. Por eso dice que el que, dice aquí el Señor Jesús, hermanos, el que se casa con la repudiada, adultera también. Hermanos, por ejemplo, alguien que venga aquí, ¿verdad? Que abandone a su esposa, un ejemplo, abandone a sus hijos. Y vamos a leer esos casos adelante en un pasaje bíblico también. Viene un hombre aquí, abandonó a su esposa, abandonó a sus hijos, se fue con otra mujer y viene a que yo lo case. Yo no los puedo casar, hermanos, porque estoy participando de pecado. Imagínense, hermanos, de verdad que ya venderme en algo así, hermanos, yo creo que ya sería el colmo, ¿verdad? Acarrearme un castigo así por algo que ni siquiera hice yo, hermano, solo por participar con alguien más. Tengo que estar medio loco. Y hay un montón de hermanos, lastimosamente, de pastores que hacen estas cosas. Que casan a jóvenes con mujeres perversas que ya han hecho perversidades en la iglesia y las casan. Yo no sé, hermanos, cómo pueden hacer semejantes cosas. Ahora, hermanos, el comentario sigue diciendo esto. Posteriormente, Pablo extendió permiso al creyente para divorciarse. Oiga bien, hermano. En el caso de que el creyente haya sido abandonado. Y quisiera que en la última lectura nuestra hermana Corina, le voy a decir el nombre de mi suegra, hermano. Nuestra hermana Daniela ponga 1 Corintios 7:15. Y mire lo que dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. No lo escribió. Si quieren, vayan en su Biblia entonces a 1 Corintios 7:15, hermanos. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. Y si tiene un amigo ahí cerca, hermanos, ayúdelo. Dice, y por favor, hermanos, no se ponga a leer todo el pasaje ahorita, escuche la predicación, porque hay gente que solo lee la Biblia en la iglesia y nunca en su casa. Todo esto léalo en su casa, hermanos. Repase los pasajes bíblicos, estúdielos a profundidad, hermanos. Pero dice aquí, pero si el incrédulo, porque Pablo ha estado tratando, hermanos, con que, por ejemplo,
En la iglesia de Corintios había un problema, uno era cristiano y el otro no, y estaban en la duda, ¿me separo de él porque no es creyente? Y Pablo le dice, no se separen. Si un ejemplo, el esposo es cristiano y la esposa no es cristiana, pero ella quiere seguir viviendo con él, ella es fiel a su matrimonio, aunque ella no sea creyente, deben de seguir viviendo juntos, y que los hijos son santificados por un solo creyente en el matrimonio. Eso es lo que Pablo enseña, hermano. Solo la esposa viene a Cristo, el esposo no viene a Cristo, pero el esposo sigue siendo fiel en el matrimonio y sigue viviendo con ella. Manténganse juntos. Pablo le dice, tú no sabes si ese hombre va a llegar a la fe más adelante. Manténganse juntos. Ahora, hermanos, en el versículo 15 lo tenemos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, dice. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, palabra griega doulos, esclavitud, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea, hermanos, ya no está esclavizada la persona, es libre la persona. Por eso, hermanos, otra vez, la confesión de fe de Westminster, los hermanos que yo he citado, hermanos, por ejemplo, las asambleas de Dios, todos ellos, cuando un hombre ha abandonado el hogar, se ha ido, por ejemplo, con otra mujer, ya no hay forma de reconciliarlo, y vamos a estudiar un poquito más a profundidad en un segundo, esa persona queda libre, hermanos, de ese matrimonio. Oiga lo que sigue diciendo, hermanos. Si el adulterio, esta ya es la confesión de fe de Westminster, si el adulterio o la fornicación cometidos después del compromiso, si son descubiertos antes del matrimonio, dan ocasión justa a la parte inocente para disolver el compromiso. Y esto es clave, jóvenes, otra vez. Si en el noviazgo el hombre está siendo infiel, o la muchacha está siendo infiel, si en el compromiso ha sido infiel, ahí que termine, hermanos. Porque después, y eso casi siempre va a suceder en el matrimonio, va a ser el mismo problema. El creyente no se debe de estar casando con alguien no creyente de por sí. Así que si no ha cambiado en el tiempo que tiene de estar en la iglesia, casado no va a cambiar tampoco. Si no ha buscado a Dios, soltero, casado no lo va a hacer, más se va a acomodar en el pecado. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Ahora, hermanos, oiga lo que sigue diciendo. En el caso del adulterio, después de que se han casado, o sea, ya casados, es lícito para la persona inocente presentar carta de divorcio, que es lo que aquí enseñó Jesús. Y después del divorcio, casarse con otra persona como si la parte ofensora estuviera muerta. Nada excepto el adulterio o la diserción obstinada que no pueda ser remediada por la iglesia o por el magistrado civil es causa suficiente para la disolución del lazo matrimonial. Esa era la posición de los reformadores. Esa es la posición, hermanos, como he dicho, de las asambleas de Dios, que es la iglesia pentecostal más grande. Y doy un punto reformado y doy un punto pentecostal, hermanos, porque de sana doctrina son las únicas dos ramas, en serio, que hay sana doctrina en el mundo. Los reformados siendo, hermanos, más sanos muchas veces aún, pero, hermanos, y en realidad más cerca de la Biblia. Pero lo que yo he puesto todo este punto aquí, porque yo creo lo mismo, hermanos. Yo siempre pensaba que no era justo, y lo vi, hermanos, y familiares en El Salvador también, y personas, que de repente un hombre venía, dejaba a su esposa, se iba con otra mujer, se casaba, salía huyendo, y esta pobre mujer hoy se tiene que quedar sola el resto de sus días solo porque este hombre se quiso ir. Yo no veo justicia en eso, hermanos. Si ella fue fiel, si ella no falló, si ella no rompió el pacto matrimonial, y el hombre salió huyendo, eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Eso es lo que enseña acá. Otra vez, el que repudia a su mujer, excepto por causa de fornicación adultera. O sea, el que lo hace por cualquier razón, excepto. O sea, el que lo hace porque hubo una inmoralidad, no adultera, hermanos. Pero el que lo hace, no sé si me estoy dando a entender, el que lo hace por simplemente que él quiso pecar, que él quiso salir con otra mujer, que él quiso abandonar a su esposa porque ya no se entendían, ese sí adultera. Pero la mujer, un ejemplo, que haya sido abandonada, o el hombre, porque también, escuchaba un testimonio, hermanos, de un hombre
que le perdonaba a la mujer varias veces dentro de la congregación, le descubrieron haciendo cosas perversas. El hombre la perdonaba. Pues llegó porque él creía, hermanos, de que él nunca se podía volver a casar. Luego vino la mujer y salió huyendo con un supuesto evangelista, hermanos, salió huyendo, se casó allá con él y al hombre le dijeron que él nunca se podía casar y la excepción se fue a pecar. Eso no puede ser la voluntad de Dios, hermanos. No hay nada de justicia en eso. Y para mí esa es una falsa interpretación de que ha puesto una carga a la gente que no es de Dios. Porque y alguien puede decir, he escuchado esto también, no, desde el matrimonio, desde el noviazgo, perdón, ya se sabía que esa persona iba a fallar. No. En las noticias ha salido un caso de un hombre que iba a las universidades, que parecía tan recto, hermanos. Se murió a los 74 años. Y hasta hoy que murió salió a la luz que él era un depredador. Que había molestado a muchas mujeres. Pues muchas mujeres. Y toda la vida tuvo engañada a su esposa, a sus hijas, a su hijo, a todo el mundo. Pues hasta a mí me engañó, hermanos, porque yo pensaba que era bueno. A todo el mundo. Pero a Dios no le engañó, hermanos. Dios sabía lo que le estaba haciendo. Y le dio cáncer y se murió. Y luego sale a la luz. Por eso, hermanos, alguien puede decir, ya desde la entrada se sabía. Muchas veces no. Y otra vez, Proverbios 3:5, a los jóvenes, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todo lo que hagas. Él va a enderezar tus veredas. Hermanos, los lobos se visten como ovejas. Así que, hermanos, como hemos leído aquí, hermanos, Dios es justo, hermanos. El inocente no rompió su pacto matrimonial. Aún otra vez, algunos argumentan, pero es que él tuvo la culpa porque él era frío, porque él era aquí. No, esa no es razón para serle infiel a su esposo o el esposo a la esposa. Ella es fría, pues pónganse a orar para que se les quite el frío. Para que el amor de Dios entre a sus corazones. Cuando se ora en pareja, hermanos, el amor crece. Cuando se deja de orar, se enfría. De verdad, hermanos, lo digo de verdad. Con todo mi corazón lo digo, eso. Hermanos, porque el Señor, otra vez, ¿qué fue lo que el Señor quiso? Que nos uniéramos a nuestras esposas. Que las amáramos como Cristo amó a la iglesia. Que nos fuéramos fieles unos a los otros. Que creciéramos a nuestros hijos en el Señor. Que los viéramos partir de casa, que siguiéramos sirviendo al Señor hasta hacernos viejos o hasta que la muerte nos separe. Otra vez, ¿qué plan más maravilloso y bueno tiene Dios, hermano? Y hay algunos que, ay no, Dios es tan malo, no me deje divorciarme. No, el malo es usted por quererse divorciar, el que piense tal cosa. El Señor lo que quiere es el bien y el amor para cada uno de nosotros. Otra vez, que este pasaje, todo lo que yo he dicho también hoy, nos lleva a tener temor de ser infiel a nuestras esposas, hermanos. Temor de ser infiel a nuestras esposas. Otra vez, este proverbio, la descripción tan fuerte que nos dio de ese pecado. A veces se piensa, porque yo he escuchado, hermanos, que el adulterio se trata de rebajar a, fue un error, fue un errorcito. No fue un errorcito. No fue algo leve. Otra vez, al que roba se le tiene un poco que roba. Ahora, hermanos, a alguien que comete peores fechorías hasta se le da pena de muerte en algunos estados, creo de aquí de Estados Unidos todavía, algunos países se da pena de muerte. Este pecado es, hermanos, no de pena de muerte en nuestros tiempos ya, pero sí es un pecado que trae terribles consecuencias, hermanos. Por ejemplo, yo estoy al 100% seguro de esto, hermanos. La Biblia dice que el siervo del Señor debe ser marido de una sola mujer. Literal, en griego, de una sola mujer debe ser este hombre, es lo que enseña. Y si un pastor o un diácono le es infiel a su esposa, ya no puede seguir siendo diácono. Aunque la esposa lo perdonen y siguen siendo casados, ya no puede seguir siendo pastor. Porque la Biblia lo enseña así, hermanos. Este es el estándar que pone la palabra de Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que, hermanos, el adulterio trae consecuencias. Hermanos, así como tenemos miedo de cometer ciertas cosas la gente porque va a ir a la cárcel, esto debe de tener
peor miedo aún, hermanos, porque es pecar contra Dios y contra nuestra esposa. Conclusión, que este mensaje nos lleve a ver las consecuencias, hermanos, del pecado, de echar a perder nuestra familia, de impedir nuestro servicio a Dios en ciertas áreas también, hermanos. Así como la ley permitía divorciarse y un nuevo matrimonio, Dios permite el divorcio y el nuevo matrimonio solamente a las personas inocentes. Y aún así, hermanos, hay personas que tienen un tal gran corazón que pueden perdonar al ofensor. Y quiero concluir con esto: el que hace eso, hace bien, porque está haciendo como Cristo, que Él nos perdona de nuestros pecados. Y si hay personas que perdonan al ofensor por amor a sus hijos, por amor a la persona, a pesar de lo que le ha hecho, hermanos, Dios mira eso. Y si se puede salvar el matrimonio, esa es la mejor opción a todo lo que yo he predicado hoy. Esa es la mejor opción. Y se debe de buscar siempre la reconciliación y perdonar al que no lo merece, como Dios perdonó al que no lo merece. El justo sufrió por los injustos, hermanos. Pero también si alguno, el perdón es que debe ser, hermanos. Ahí no hay opción. Debemos perdonar siempre. Ahora, seguir juntos, hermanos, ya es decisión personal de cada quien. Pero el que lo hace, hermanos, y perdona, pues hace muy bien también, hermanos. Nos ponemos de pie. Vamos a orar. Y hermanos, si hubieran más preguntas sobre el tema, ¿verdad?